Hola, buenos días. Mi nombre es Ariel Fraga. Soy abogado de Fraga Abogados, que es una firma de abogados con sede en Barcelona. Hoy vamos a hablar sobre la proposición de ley en materia de nacionalidad española para descendientes de españoles. Vamos a intentar resumir, cosa que no va a ser tarea fácil, porque hay muchas cosas de la que hablar y que resultan de interés para las personas que nos han contactado. Hemos preparado un resumen intentando trasladar las cuestiones más importantes. Y las cuestiones más importantes son tres. Una, la situación actual en que se encuentra la proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Dos, quiénes van a ser las personas beneficiadas por esta ley. Y tres, cuál sería el procedimiento que plantea la ley para que estas personas puedan ejercer el derecho. Seguramente hoy hablaremos de la fase en que está la proposición de ley y de las personas a las cuales se le va a beneficiar. Y en otro posterior vídeo hablaremos un poquito del procedimiento que están planteando para que las personas puedan ejercer el derecho a la opción. Lo fundamental. Empecemos por la cuestión de en qué situación se encuentra ahora mismo la proposición de ley, porque van saliendo muchas noticias falsas de que está aprobada, de que ya se aprobó, en fin. La proposición de ley no está aprobada. La proposición de ley sigue todavía en el Congreso de los Diputados su trámite parlamentario para ser aprobada o no. Esperemos que sí. En estos momentos, la proposición de ley se encuentra en la Comisión de Justicia. Allí se presentaron las enmiendas y ahora la Comisión de Justicia tiene que emitir un informe que se tiene que debatir en la Comisión de Justicia, y eso termina con un dictamen. Ese dictamen se manda al presidente del Congreso para que se seleccione un día y una hora y que el Pleno del Congreso debatan todas las enmiendas y decidan si aprueban o no la proposición de ley. Bien, cuando el dictamen de la Comisión de Justicia suba al Pleno del Congreso para su deliberación y su debate, pueden pasar tres cosas. El Pleno del Congreso puede vetar la ley y decir que no, con lo cual se acabó el trámite parlamentario. Puede votar favorable al texto, en cuyo caso se manda al Senado, porque no podemos olvidarnos que esta proposición de ley nace del Senado. Y tres, que se decida un voto favorable, pero que vuelve el texto a la Comisión de Justicia para rectificarlo, para mejorar la redacción, etc. Bien, si como se prevé el proyecto de ley, cuando se debata en el Pleno del Congreso, se apruebe, se vote favorable, se remite al Senado. Bien, una vez que se remite al Senado, pueden pasar tres cosas. El Senado puede hacer un voto favorable, con lo cual queda aprobada la ley. El Senado puede hacer un voto no favorable, y ahora explico lo que puede pasar. Y el Senado puede hacer un voto favorable, pero añadiendo enmiendas. Bien, en caso de que el Senado vote no favorable o vote favorable con enmienda, el texto tiene que volver al Congreso de los Diputados. Bien, si viene con enmiendas, lo que tiene que hacer el Congreso de los Diputados es deliberar sobre esas enmiendas que ha propuesto el Senado y votarlas si se incorporan o no al texto de la ley. Bien, pero si el Senado votó en contra, lo que hace el Congreso es volver a votar el texto inicial que ya fue remitido al Senado. Y si se vuelve a votar favorable, queda aprobada la ley. Se manda al rey para que se sancione y se publique. Con lo cual, paciencia, el procedimiento puede ser corto, largo, en dependencia de la voluntad política de los partidos que tienen presencia en el Congreso. La buena noticia es que ya inicialmente, cuando se presentó en el Senado, se votó favorable todo el Senado a la tramitación de la ley, con lo cual yo opino que la ley debe aprobarse. Pero el recorrido parlamentario tiene su tiempo y no es algo que sea inmediato. Bien, entonces, cuando se apruebe esta ley, yo creo que nosotros como despacho de abogados nos haremos ecos de esta aprobación
sino además los medios de comunicación e información lo dirán. Lo más importante, no hagan caso a las noticias falsas. Siempre comprueben ante cualquier noticia de que se haya aprobado la ley, pues comprueben con un profesional o por algún otros medios serios que no traigan confusión en la ciudadanía. Bien, vamos a hablar ahora de lo más importante en cuanto al texto de la ley, que son quiénes son las personas que van a ser beneficiadas con esta ley o que se pretende sean beneficiadas. Antes, dos cuestiones que yo creo que son importantes que las conversemos. Número uno, es importante que se entienda que la proposición de ley, si se aprueba, no va a ser una ley temporal. O sea, no va a pasar como con la antigua ley de memoria histórica, la ley 52/2007, que fue una ley que se aprobó y las personas tenían que ejercer su derecho en un plazo. Esto no va a pasar. Lo que se pretende es que si entra en vigor esta ley, se quede de manera permanente y no esté sujeto a plazo el ejercicio del derecho de opción a la nacionalidad, que es lo que se plantea. Por lo tanto, cuando se apruebe la ley, si es que finalmente se aprueba, no se preocupen de ir corriendo a presentar el expediente como sea, con tal de que, por el temor a que la ley esté sujeta a un plazo y que no puedan y que pierdan ese plazo, porque esto no va a pasar. Preparen bien el expediente, asesórense bien, que no va a haber problemas de tiempo. La otra preocupación que nosotros tenemos es cómo se va a ejecutar esta ley en los consulados, sobre todo en los consulados españoles en Latinoamérica, que algunos todavía tienen un atraso importantísimo de resolución de los expedientes de la antigua ley de memoria histórica. ¿Por qué? Porque fueron muchísimos expedientes los que entraron a los consulados, y por otro lado porque yo creo que no se ha dotado de los medios suficientes a los consulados para afrontar la cantidad de expedientes que se le presentaron. Si esta ley se aprueba tal y como está concebida, el número de personas que van a poder optar a la nacionalidad española será muy importante, muy importante. Por lo tanto, si no se dota a los consulados de un presupuesto y de medios para afrontar la avalancha de expedientes que van a entrar, será un caos. Y sobre todo, y lo más importante, es que se perjudicará el ejercicio del derecho a optar a la nacionalidad española de muchas personas. Dicho esto, vamos a conversar sobre quiénes son las personas que pretenden ser beneficiadas por esta ley. Bien, en primer lugar, van a ser beneficiados, si se aprueba la ley, los hijos de padre o madre originariamente españoles nacidos en el extranjero. Esto es una modificación del artículo 21b, en donde los hijos nacidos en el extranjero de padre o madre españoles solo podían optar a la nacionalidad española si su papá o su mamá habían nacido en España. Esto se acaba. Si ahora yo soy cubano, mi padre o mi madre, también nacidos en Cuba, nacieron españoles de origen porque en el momento de su nacimiento sus padres eran españoles, o sea, mis abuelos emigrados, yo voy a poder optar a la nacionalidad española sencillamente acreditando que cuando mi papá o mi mamá nacieron en Cuba, lo hicieron hijos de español. Lo importante aquí es que yo tengo que demostrar que cuando nació mi padre o mi madre, el que fuera hijo del español, en ese momento mi abuelo tenía que seguir siendo español, porque si no era español no entra en este supuesto. Vale. Número uno. Número dos. Hijos de madre española emigrada, entendemos nosotros que casada con extranjero, cuyos hijos de estas madres españolas emigradas, que se casaron, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, se casaron con un extranjero nacional del país al que fueron, y cuyos hijos nacieron antes de la Constitución del 78. Aquí tenemos que hacer un poquito de historia. En la reforma del Código Civil de 1954 se mantuvo el principio de dependencia familiar, o sea, las españolas siguieron perdiendo la nacionalidad española por casarse con extranjeros, pero se matizó en el sentido de que la española que se casaba con, por ejemplo, un venezolano o un argentino, tenían que recibir la nacionalidad
del país del marido. Si no la recibían, pues entonces la causa de pérdida por el casamiento no operaba. Pero por lo general la mayoría de las legislaciones latinoamericanas le concedían la nacionalidad a esa española que se casaba. Bien, concretando, todas estas madres españolas que emigraron, que se casaron y que por esta causa perdieron la nacionalidad española, cuyos hijos nacieron antes de la Constitución del 78, porque en la Constitución del 78 se elimina el principio de dependencia familiar y se elimina la causa de pérdida por casarse con un extranjero, ahora podrán optar la nacionalidad española. Otra novedad que pretende la proposición de ley es que los nietos de esa abuela emigrada también puedan optar la nacionalidad española, con independencia de que el vínculo intermedio, o sea, su padre o su madre, hijos de esa española, hayan recuperado o no, o hayan optado o no a la nacionalidad española. Sencillamente se traslada el derecho de la abuela emigrada al nieto, con independencia de que la abuela perdiera la nacionalidad española por casarse, porque lo que está haciendo esta proposición de ley es eliminar esa causa de pérdida. Esto, desde mi punto de vista, es una de las modificaciones más importantes y de mayor calado y trascendencia histórica, por lo que representó para las mujeres esa normativa discriminatoria y que hasta el 78, con la Constitución del 78, no se eliminó. Los terceros beneficiados con esta ley serán los nietos cuyo abuelo se acogió a la nacionalidad del país de residencia por motivos económicos. Esto es muy interesante, porque esto significa modificar uno de los principios que estuvo durante muchos años, de hecho sigue presente, uno de los principios que regían la pérdida de la nacionalidad española, que es el principio de adquisición voluntaria. Bien, muchos de nuestros abuelos, cuando llegaron a los países a los que emigraron, se acogieron voluntariamente a la nacionalidad del país de destino. Bien, al acogerse a la nacionalidad del país de destino voluntariamente, la legislación española decía que era causa de pérdida de la nacionalidad. Por lo tanto, estos españoles perdieron la nacionalidad y operó de forma automática. Lo que pretende la nueva propuesta es que si esa pérdida, que si esa adquisición voluntaria de la nacionalidad del país de destino se debió a motivos económicos, entonces esa voluntariedad se desvirtúa. O sea, la consecuencia jurídica negativa, que es la pérdida de la nacionalidad española, deja de perder efectos. Pero aquí hay una cuestión importante. Hay que demostrar que el abuelo se acogió a la nacionalidad del país de destino por motivos económicos. La propuesta de ley no especifica qué se entiende por motivos económicos. Me imagino que saldrá alguna instrucción de la Dirección General de los Registros de Notariado o algún reglamento que establezca qué se entiende por motivos económicos. La otra cuestión importante es cómo se demuestra documentalmente. Tengas en cuenta que muchos nietos no conocieron a los abuelos, o los abuelos murieron cuando eran muy pequeños. Y aquí hay una cuestión de la carga de la prueba. O sea, el solicitante de la nacionalidad tiene que demostrar que su abuelo emigró y que se acogió a la nacionalidad del país de destino por motivos económicos. Con lo cual aquí hay una dificultad en cuanto a la carga de la prueba, el valor probatorio y qué documentos van a servir para acreditar esto. Esto es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa un poco, pero que imaginamos que es una de las cosas que se resuelva
ya sea en las propias enmiendas que se están proponiendo, o ya sea en una instrucción o un reglamento de la Dirección General. Bien. El cuarto grupo de personas que pudieran ser beneficiadas con la entrada en vigor de esta ley son los hijos mayores de edad de padre o madre a quienes les fue reconocida la nacionalidad por la anterior ley de memoria histórica. Sí. Recuerden que todos los hijos, que en este caso son bisnietos del español emigrado, todos los hijos cuyo padre o madre optaron a la nacionalidad española por la ley de memoria histórica, si al momento en que optaron eran mayores de edad, no tuvieron derecho a acogerse a la nacionalidad. Esto ahora en la propuesta de ley se incluye. Y se incluye como un apartado. Yo entiendo que no hacía falta, porque al modificar el artículo 21b, que establece la opción de todo hijo de padre o madre originariamente español, no importa dónde haya nacido, y aquí quedan incluidos los hijos mayores de edad cuyos padres acogieron a la ley de memoria histórica. Porque sencillamente la modificación que se pretende es que diga, que se establezca que ese bisnieto, con que pueda demostrar que su papá o su mamá nacieron españoles de origen, ya entra en el artículo 21b. Yo entiendo que el texto de la propuesta de ley haya querido hacer un pronunciamiento especial por la diferencia que causó entre hermanos de una misma familia cuando el menor de edad pudo acogerse a la nacionalidad de los padres y el mayor no. Con lo cual es un reconocimiento a una diferencia que se creó entre hermanos que nosotros opinamos que es muy válida. Bien. El otro grupo de personas que van a estar beneficiadas con esta ley son los nietos del emigrante español varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad española a favor de la del país de acogida. Esto es otra de las grandes novedades de la proposición de ley. Y esto va a atacar directamente a una cuestión que es la renuncia expresa a la nacionalidad española. Me explico. Muchos de los españoles que se acogieron a la nacionalidad de los países al que emigraron, al momento de acogerse a la nacionalidad cubana, argentina, venezolana, mexicana, paraguaya, da igual, donde emigraron, muchos no tuvieron que expresamente renunciar a la nacionalidad española. Aunque era causa de pérdida, algunas legislaciones obligaban para que el español se pudiera acoger a la nacionalidad del país de destino, lo obligaban además a renunciar a la española. Y esto era una causa de pérdida también. Digamos que agravaba la situación del español. Lo que pretende la proposición de ley es decir que los descendientes, los nietos, cuyo abuelo emigró a un país donde al momento de acogerse a la nacionalidad española de ese país, la ley exigía que tenían que renunciar a la española, estos nietos van a poder optar a la nacionalidad española porque esta renuncia, si fue por imperativo de la normativa del país de destino, los efectos jurídicos negativos con trascendencia a la pérdida desaparecen. Con lo cual, también van a poder optar a la nacionalidad española. Hasta aquí los supuestos de las personas que van a ser beneficiadas por esta proposición de ley si llega a aprobarse. También la proposición de ley toca o pretende modificar 3 artículos del Código Civil vinculados a la pérdida también de la nacionalidad española, al derecho de conservación
y ratificación en determinados supuestos. De hecho, va a permitir la recuperación de la nacionalidad española para aquellas personas que, siendo españoles de origen, no la ratificaron al cumplir la mayoría de edad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 24.1 y 24.3 del Código Civil. Lo que propone la nueva normativa es que esas personas que perdieron la nacionalidad española por no ratificar al llegar a la mayoría de edad porque vivían fuera de España, tenían adquirida otra nacionalidad, ya fuera por nacimiento o porque el país donde estaban por el derecho por el ius soli, y al llegar a la mayoría no ratificaron, pues estas personas van, según la proposición de ley, van a poder recuperar esta nacionalidad. Cuestión que yo creo que ya estaba prevista en el artículo 26, que no hacía falta incluirla en el texto, porque de hecho ya todas estas personas que habían perdido la nacionalidad española estaban contempladas en el artículo 26 para poderla recuperar. También se pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 26.1c para dar cobertura de recuperación a la mujer que perdió la nacionalidad por matrimonio. Cuestión también que yo entiendo que ya estaba previsto en el artículo 26. De hecho, muchas de estas españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio se acercaron a los consulados de España y recuperaron la nacionalidad española. También la propuesta pretende modificar una de las causas de pérdida del artículo 24. Y es, concretamente, se pretende modificar el artículo 24.2 en el sentido que la renuncia a la nacionalidad española debe ser de manera presencial y de forma escrita y firmada ante el funcionario del registro civil. El artículo 24.2 establece que las personas que renuncien expresamente a la nacionalidad española pierden la nacionalidad. Lo que viene a hacer la propuesta de ley es un poco que definir, concretar que esa renuncia debe ser presencial, debe ser escrita y tiene que estar firmada delante del funcionario del registro civil. Otra cuestión importante que ya se estableció en la ley de memoria histórica es que tengan en cuenta que todas aquellas personas que vayan a optar a la nacionalidad española, si esta proposición de ley finalmente se aprueba, no van a tener que renunciar a la nacionalidad de origen, aunque no sea compatible con la española. Esto ya pasó en la ley de la memoria histórica y, por ejemplo, porque tenía la nacionalidad americana, que no es compatible con la española, pues si esa persona, si ese ciudadano americano es nieto de español y quiere optar por esta proposición de ley, si se aprueba, no tendrá que renunciar a la ciudadanía norteamericana. Bueno, hasta aquí los comentarios a esta proposición de ley. Nos quedaría pendiente todo lo relacionado con el procedimiento que establece la ley para ejercer el derecho, que eso ya será motivo de otro vídeo. Lo fundamental y lo que quiero transmitirles en resumen es que, por favor, tengan en cuenta que la ley no está aprobada, que todavía sigue su trámite parlamentario, pero que sería muy conveniente, muy interesante que todas aquellas personas que puedan estar incluidas en los supuestos que prevé la ley vayan recuperando los documentos que pudieran servirle para acreditar su condición de hijo, nieto o bisnieto de español. Certificado de nacimiento español del abuelo, certificado de fe de bautismo, porque recuerden que el registro civil español se constituye a partir de 1870, con lo cual valdría la fe de bautismo. Hay muchos registros civiles que durante la guerra civil se quemaron en España, con lo cual sería bueno que ahora con tiempo se pongan en contacto con algún profesional, algún despacho de abogados y vayan intentando recuperar toda esa documentación, de manera tal de que si se aprueba la ley pues tengan un recorrido ya hecho en relación a lo más difícil, que es la búsqueda de los documentos. Pues eso, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.